¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a una nueva entrega a su programa Panorama Legal. En esta oportunidad compartimos con el licenciado Gilberto Pío, especialista en Derecho Médico. Bienvenido Gilberto, gracias por venir a Panorama Legal. Gracias Boris, para nosotros es un orgullo y un placer servir a tu teleaudiencia y claro, esta gran amistad que nos une y venir aquí a compartir aquello poco que sepamos sobre la materia. Sí. Mira Gilberto, para nosotros es un gran honor contar contigo, ya que eres un joven abogado sumamente destacado y que te has enfocado en una materia muy relevante, que cada día cobra más importancia, que es el derecho médico. Y cuando hablamos de derecho médico, necesariamente tenemos que iniciar por la responsabilidad civil médica. ¿Qué significa esto para que la población entienda, la población que acude diariamente a solicitar servicios de salud, sea a hospitales o clínicas? ¿Qué significa la responsabilidad civil médica para el paciente? ¿Y qué significa la responsabilidad civil médica para el médico en sí? Bien, claro, la responsabilidad civil médica es lo que más destaca dentro del derecho médico. El derecho médico es más amplio que la responsabilidad civil médica, pero quizá la responsabilidad civil médica es aquello que toca más sensiblemente la fibra de la sociedad, porque es la que usualmente toca los intereses más importantes del paciente, que es su integridad física, de cara al servicio médico que ha recibido. La responsabilidad médica, así como su nombre lo indica, es la responsabilidad judicial o jurisdiccional que tiene un médico de reparar un daño que ha causado a un paciente cuando en el ejercicio de su labor de proveer servicio de salud comete una falta, y esa falta ligada a un daño esa falta es la causante de un daño ilegítimo a un paciente. Entonces, la falta como tal en el derecho médico se entiende como un error de conducta que ha cometido un médico de caras a dos tipos de normas principalmente. La norma legal, que sería la violación estricta de la ley, o la norma médica, que sería la violación del protocolo médico. Es decir, que cuando el médico actúa apegado a la ley, pero contrario a la medicina, está cometiendo una falta que si produce un daño es resarcible judicialmente. Okay. En sentido llano, la responsabilidad civil médica es lo que permite a los pacientes llevar a la justicia los casos en los que se sienten son titulares del derecho a que les reparen judicialmente a través de dinero, a través de condenación, daño y perjuicio, aquellos sufrimientos que le ha causado la mala administración de un servicio de salud. ¿Y cómo, Gilberto, por ejemplo, vemos que es un tema que, por el tema del protocolo médico, ¿no? Que puede resultar un poco complejo. Cuando dices que la responsabilidad se puede generar ante el incumplimiento de la medicina, o digamos de las normas que regulan determinados procedimientos médicos, ¿cómo podría un paciente saber eso? ¿Qué es lo que debe hacer un paciente que se ve en una situación así, o sus familiares? Porque a veces ocurren procedimientos médicos donde el paciente fallece. Claro. Y los familiares pueden entender que la persona falleció porque ya tenía muy deteriorada su salud. ¿Qué tú podrías recomendar a la población ante esas situaciones? ¿Habrán circunstancias donde se amerite que los familiares investiguen? Claro. Bueno, la primera pista de que el caso en particular del daño recibido por un paciente es un daño ilegítimo, es un daño que debe ser llevado a la justicia, es que los pacientes no conocieran de antemano la posibilidad de padecer ese daño. Es decir, una deficiencia de la información, la ausencia o la mala administración del consentimiento informado, ya sea por omisión absoluta o por omisión parcial de la información. Cuando a un paciente lo van a tratar, y me cuido de no decir lo van a operar, sino a tratar, porque esto implica desde el momento en que va a la consulta, le administran medicamentos, le recomiendan diagnósticos y estudios médicos que tiene que hacerse, le proveen de instrucciones que debe seguir. Finalmente, si el caso conlleva operación o no, lo operan. Y luego de la operación, el posoperatorio, que incluye un régimen de medicinas o no, y un régimen de comportamientos o no. Cuando ese trajín de cosas trasciende o transcurre
y la persona está padeciendo de un hecho, de un daño, se siente afectada por algo que le aqueja y el médico no le había informado que eso podía pasarle, es la primera pista de que usted pudo haber sido víctima de mala práctica médica. Porque la mala práctica más comúnmente que ocurre es la falta de consentimiento informado. Es la ausencia parcial o total de la información. Todo daño, aunque sea consustancial con el tratamiento médico, es decir, que sea propio del tratamiento médico, que sea algo predecible del tratamiento médico, pero que no se lo informan, es un daño ilegítimo. Solamente aquellas cosas que son consustanciales al acto médico, es decir, a usted le van a poner anestesia. La anestesia sabemos que es peligrosa. Claro. A usted, cuando le ponen anestesia, puede sufrir un paro cardíaco respiratorio. Si a usted no le informan eso, aun cuando es propio de la administración de anestesia, y a todos que le pongan anestesia le puede pasar, usted puede demandar por mala práctica. Ahora, si a usted le informan que la anestesia que usted va a recibir es una anestesia local y le ponen una anestesia general, usted es víctima de mala práctica. Claro. Pero si le administran una anestesia general y le dicen, la administración de la anestesia que le haremos a usted es general y hay un riesgo de paro cardiorrespiratorio, y ese protocolo que se va a seguir en el caso de que usted sufra un paro cardiorrespiratorio puede incluso llevar a que usted sufra daños cerebrales, es probable que muera, o para su resucitamiento puede que sufra la ruptura de costillas por el tipo de maniobra que se tiene que hacer. Y sucede, y le hacen eso, y usted muere o no muere, o tiene daño cerebral o no, o le rompen costillas o no, usted no puede demandar, porque usted estaba debidamente informado, consciente de los daños que usted podía recibir, y más importante, lo consintió. Okay. El consentimiento, sin embargo, en esta materia no es un consentimiento arrancado, desprendido de la simple firma de una autorización a operación, que es lo que mal llamadamente se entiende por consentimiento informado. La hoja que usted lo pone a firmar cuando usted lo va a operar no es un consentimiento informado. Eso es muy importante. Es importante que especifiques qué viene siendo el consentimiento informado. Es cuando en un papel te comunican cuáles son los riesgos de un determinado procedimiento y tú firmas aceptando que te realicen el procedimiento, o cuando simplemente te comunican, te vamos a hacer tal procedimiento y podría pasar tal cosa, ¿cómo debe ser? ¿Y qué debe entender la población por consentimiento informado? Porque por el hecho de que le coloquen un papel que diga consentimiento informado y una línea para su firma, tampoco eso cumple el deber de información. No lo cumple. No cumple la ley 4201, no lo cumple la ley 35805. La ley que estoy diciendo, la Ley General de Salud y la Ley General de Protección de Usuarios y Consumidores. El consentimiento informado, a diferencia del documento que te ponen a firmar, cualquier sea el documento, se diferencia en que el consentimiento es un proceso que empieza con la primera visita ante el médico y que termina con el postoperatorio. Y es un proceso continuado de comunicación, consentimiento y entendimiento de las cosas que te pueden pasar y de lo que tú tienes que preverte. Y se distingue del documento en que el documento es un acto jurídico, es un punto en el espacio, es un documento que se firma un día, a una hora en específico, y que se supone da testimonio de que aquello ha venido ocurriendo. Okay. Es decir, si solo existe el papel firmado, eso no significa que el paciente haya sido bien informado y que su consentimiento haya sido dado en libertad. Sabemos que el consentimiento tiene vicios. Uno de ellos es el dolo. Y hay un dolo por reticencia dolosa de información, que se da cuando el médico, que es titular de la obligación de informar, a sabiendas que debe informar y a sabiendas de lo que debe informar, no lo hace. Lo omite. Con posibles intereses pecuniarios o no. Pero en todos los casos, en detrimento del derecho del paciente a saber y a elegir. Es decir, que no importa el documento que se firme, de ninguna naturaleza, y mucho menos si dice que ese documento exonera al médico de responsabilidad. Hay una limitación de la responsabilidad del médico. No importa que usted haya firmado el documento que sea, usted siempre puede ejercer la vía judicial y el médico, si lo hizo bien, con ese documento podrá probarlo ante el tribunal.
Claro. Pero nunca podrá pedir la inadmisibilidad de la demanda a raíz de la existencia del documento. Claro. Esa es quizás la gran distinción. O sea, que incluso podría ser discutible. O sea, Sí. podría ser discutible y el tribunal podría tener la oportunidad de analizar el documento en sí, Claro. de cara a todos los hechos del caso. Vamos a ir a una breve pausa comercial y enseguida regresamos con más sobre este interesante tema, sobre la responsabilidad civil médica, de la mano del licenciado Gilberto Mejía. Bien amigos, estamos de regreso con su programa Panorama Legal, esta vez compartiendo con el licenciado Gilberto Gio, especialista en Derecho Médico y con el cual estamos abordando el tema de la responsabilidad civil médica. Hablamos en el segmento anterior sobre la relevancia del consentimiento informado, que es un proceso continuado de información que debe a cada momento relevante otorgar el médico al paciente. Debe ir renovándose a Claro. cada acto jurídico. Mientras se van realizando actos médicos, cada acto médico debe ir acompañado de información y consentimiento. Claro. Incluso cuando hay opciones distintas de diferentes actos médicos, todos útiles para resolver el problema del paciente, quien debe elegir entre las diferentes opciones es el paciente de caras al consejo médico que le están dando. Es decir, si usted tiene que optar entre un tratamiento invasivo, peligroso, y un tratamiento, pero muy efectivo, y un tratamiento paliativo, largo, pero menos invasivo, es usted, porque es su integridad física la que debe elegir. Sin embargo, y esto es lamentable, todavía en nuestro país hay médicos que le arrancan al paciente el derecho a elegir, y desgraciadamente no solamente eligen el método más caro, sino a veces y más rápido también, porque quieren salir de él. No digo que sea la generalidad, digo que eso ocurre en este país. Claro. Y en otros países, en muchos países, donde el ánimo pecuniario se sobrepone al ánimo de dar un buen servicio. Fíjate, y qué bueno que tocas el tema del servicio, porque cuando un paciente acude a un centro médico a tratarse de determinada dolencia o enfermedad, no solamente es atendido por los médicos, sino que es atendido también por enfermeras, es atendida por recepcionistas, por un sinnúmero de funcionarios del hospital o de la clínica. Que puede ser pública o privada. Claro, que también inciden en lo que es su tratamiento como paciente. Claro. Entonces, aquí se presenta una situación y es determinar, y quisiéramos saber tu opinión o tu recomendación como especialista, en cuanto a la determinación de cuándo incurre el centro médico, que puede ser privado como público, en responsabilidad, y cuándo esa responsabilidad se limita únicamente al médico. Porque, para poner un ejemplo, una persona que vaya a dar a luz, una mujer que vaya a dar a luz, pues va a ser tratada por un ginecobstetra, pero incluso en el trámite ya postoperatorio, donde pueden surgir complicaciones, es tratada por enfermeras, claro, que son las que le dan seguimiento. E internistas. Entonces aquí hay un sistema en el cual participan varias manos. Claro. Varias manos tocan al paciente e influyen en lo que es digamos que la globalidad de su tratamiento médico. Claro. Entonces, ¿cómo el paciente sabe si sufre una infección o una complicación que le genera daños? ¿Quién es el responsable de esos daños? Así bueno, la jurisprudencia y la ley nos ha dado las herramientas para identificar quiénes son los responsables de los daños. Y en términos jurídicos podríamos hablar de cuáles son los patrimonios responsables de reparar el daño. Entonces, tenemos que hablar de la solidaridad que implica la relación médico-centro médico. Para los casos en donde el tratamiento es un tratamiento que empieza con el paciente entrando al centro y pidiendo asistencia, y el centro médico dispone del especialista.
Hay una solidaridad completa, porque la obligación de elección recayó a cargo del centro médico. Cuando el paciente va directamente donde el médico y quien comete la falta de la que estuvimos hablando, o sea, la omisión de su obligación legal o protocolar, es exclusivamente el médico. Por ejemplo, la incisión debía haber sido de 5 centímetros y luego el corte de la vena o la arteria, la suturación debió haber sido hecha con una técnica determinada. Y el médico hace eso mal, él, sin que haya intervenido el centro médico o no se pueda determinar que hubo además falta del centro médico, pues la responsabilidad es simplemente del médico. Cuando lo que causa el daño al paciente son los equipos médicos o la asepsia, la limpieza del centro médico que le causó una infección, evidentemente que la responsabilidad recae en gran medida sobre el centro médico. Cuando quien le causa el daño es un empleado del centro médico como tal y no es el médico como profesional especialista, es responsabilidad del centro médico. Cuando los materiales suministrados a favor del paciente, como prótesis, sangre, medicamentos, etcétera, 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 siguen la suerte de la responsabilidad por producto defectuoso, entonces se sigue la cadena de contratos que habla el artículo 100 y siguientes de la ley 35805. ¿Qué debe hacer un paciente cuando tiene duda de a quién va a demandar? A través de un especialista en la materia, como por ejemplo los abogados de Medical Law, que es la oficina que tenemos, le ayudan a determinar cuáles son los patrimonios responsables a los que sería jurídicamente posible o justificable presentar la demanda. Ok, vamos a ir a una breve pausa comercial y cuando regresemos vamos a tocar el aspecto específico de lo que ocurre en las situaciones de emergencia en los centros de salud. Regresamos en breve. Bien amigos, estamos de vuelta con su programa Panorama Legal, compartiendo con el licenciado Gilberto Gio, especialista en Derecho Médico, y con el cual estamos abordando el interesantísimo tema de la responsabilidad civil médica. Gilberto, antes de ir a la pausa, les advertí ya al público que íbamos a enfocarnos en este segmento en lo que ocurre en las situaciones de emergencia. Porque últimamente en nuestro país, en los últimos años, diría yo, se han presentado situaciones en las que personas fallecen o ven muy agravada su salud por la imposibilidad de acceder oportunamente a una sala de emergencia y obtener los cuidados pertinentes. Por un tema de que si no tiene seguro, que si debe hacer un abono. ¿Cuál es la perspectiva que ofrece el derecho respecto a esta situación en la que aparentemente se está privilegiando el carácter económico del negocio de los centros médicos antes de la salud del paciente? Porque no es lo mismo un paciente que va a una consulta y se hace un tratamiento, digamos que planificado, a un paciente que llega inconsciente a una sala de emergencias de un hospital, que muchas veces incluso lo puede llevar una persona que no sea familiar de esa persona y que no tenga ningún dato sobre cuál sería su patrimonio. ¿Cuál es la opinión tuya sobre ese tema? ¿Cuáles son los retos? ¿Qué es lo que está pasando? Un tema muy interesante. Primero, está claro que la negación de servicios de salud a una persona que necesita servicios de emergencia es una mala práctica ipso facto. Desde que ocurre la negación de la recepción del paciente en la emergencia, sea cual sea, pública o privada, hay mala práctica médica. Inmediatamente, porque la ley lo dice de manera expresa, no se negará servicios de salud a ninguna persona que vaya a una sala de emergencia, no importa nada, es decir, condición económica, textualmente lo dice, capacidad de pago, raza, salud, tipo de género, nada. Y eso no importa que sea público o privado. No importa, porque todas las clínicas, y todos los hospitales, y todos los centros públicos y privados pertenecen al final a un gran sistema que es el sistema dominicano de salud.
Y el Sistema Dominicano de Salud, amparado en la Ley 4201, establece una obligación de que todo centro que quiera dar servicio de salud, se debe acoger a eso. Si usted tiene un centro de salud privado, sumamente privado, el más exclusivo del mundo, no importa. Si una persona asiste a ese centro por la sala de emergencia, usted debe darle los primeros auxilios, estabilizarlo, y luego entonces lo podrá redireccionar a un hospital público si la persona no tiene dinero, o tomar la medida que entienda, siempre preservando los niveles mínimos de vida del paciente. Y cuando digo mínimo, no es mínimo de minimizar, sino que debe ser la calidad suficiente para que esa persona tenga la capacidad de mejorarse. Eso es muy importante, porque cuando se oye el tema de los primeros auxilios, se tiende a restar relevancia a qué cantidad de procedimientos médicos es que hay que realizar. Hay que estabilizarlo en todas sus esferas, y muy especialmente en la estabilidad de los signos vitales. Oxigenación, flujo de sangre, presión arterial, claro. Si hay un traumatismo, evidentemente los primeros auxilios también llevarán la puesta de un yeso o la corrección de la fractura, y si la fractura es interna, probablemente de la operación, una operación ya grande, como incluso una yeyustomía, una traqueotomía, la instalación de un dispositivo de oxigenación diferente a la nariz o la boca, que sería un tubo por la tráquea, a eso me refiero. Cuando la persona, respondiendo a tu segunda pregunta, ¿qué distinción puede haber entre que una persona llegue en un estado de conciencia e inconsciencia a un hospital? Ahí hay una curiosidad jurídica que ocurre. Cuando una persona llega en estado de inconsciencia, naturalmente que llega sin la capacidad de consentir, porque no está consciente. Y por lo tanto el consentimiento informado del que estamos hablando en la primera parte del programa tiene que adquirir una forma distinta. Cuando una persona llega sin nadie responsable para tomar la decisión de qué medida tomar, el médico está obligado a tomar la medida menos gravosa, pero suficiente para salvar la vida. Eso podría incluir la amputación de un miembro. Y dice, bueno, esa es la menos gravosa. Bueno, es que la otra podría ser que te muera. Claro. El médico debe actuar bajo el amparo de lo que sería un cuasi contrato de gestión en beneficio de terceros. Es decir, tiene que preservar el bien jurídico superior, que es la vida del paciente, sin extralimitarse más allá, porque debe permitir que en el próximo estado de conciencia se le informe al paciente de qué se le hizo, claro, y se le proponga qué hacer de ahí en adelante. ¿Qué hacer de ahí en adelante? En estos casos de emergencia, la responsabilidad recae sobre el patrimonio del centro médico, porque generalmente estos funcionarios que están, estos médicos y enfermeras que están en emergencia, pregunto, son generalmente empleados, sí, del centro médico, sí, porque no son, digamos que no hay un médico de emergencia al cual tú vas a consultarte, sí, sino que tú solamente accedes a ese cuidado de emergencia, precisamente, y valga la repetición, en situaciones de emergencia donde tú acudes para tú salvar tu vida, claro, realmente. Entonces, aquí, Gilberto, tú podrías orientarnos un poco de quién sería la responsabilidad ante una omisión de una persona que llega desangrándose y lo ponen a esperar. Espere ahí en lo que hacemos el trámite con el seguro. No, eso evidentemente que es una responsabilidad de 9 de cada 10 casos del centro médico. Salvo que llegue acompañado de un especialista médico que lo esté atendiendo, que entre con él y que lo esté trabajando. Pero ni aún así, porque la sentencia 332 del 6 de mayo, parece que el 6 de mayo del año 2015, estableció que el centro médico puede llegar a ser responsable o condenado cuando por simple tolerancia permite que en sus instalaciones un médico especialista o diferente al centro realice actos quirúrgicos. Es decir, que el centro médico en situación de emergencia es el candidato 1A para ser el responsable de los daños. Ahora con el sistema de 911, también desde el momento en que es recogida la víctima hasta que llega, si se puede demostrar que ha habido un servicio muy deficiente, una falta grave de los paramédicos, también el Estado podría ser llamado a responsabilidad. Como por ejemplo que una persona accidentada que tiene un trauma en la caja torácica, tiene un problema respiratorio evidente y severo, y llega en un estado de hipoxia, es decir, de muerte cerebral por falta de oxígeno,
porque en el tránsito entre el accidente y el centro médico la ambulancia no tenía oxígeno. Entonces, naturalmente que hay una pérdida de la oportunidad de ese paciente de haberse salvado, o haber llegado en mejores condiciones al centro, ya sea público o privado. Ok. Vamos a ir a una breve pausa comercial y en breve regresamos para saber cuáles son los retos que tiene el ordenamiento jurídico dominicano en cuanto a la regulación de la responsabilidad civil médica y la relación en general médico-paciente. Regresamos en breve. Bien amigos, estamos de vuelta con su programa Panorama Legal, compartiendo con el licenciado Gilberto Gio, especialista en Derecho Médico y con el cual hemos aprendido un montón sobre la responsabilidad civil médica. Gilberto, ¿cuáles serían tus recomendaciones? ¿Cuáles son tus apreciaciones respecto a los retos que tiene el sistema dominicano de salud hoy en día? ¿Qué se le puede también recomendar a los médicos? Porque este es un tema que, si bien lo hemos enfocado desde un principio a la alerta, digamos que dirigida a los pacientes, por un tema del orden en cuanto a la primacía de sus derechos, los derechos de los pacientes, resulta muy importante para los médicos, que son los que prestan los servicios, y también para las enfermeras, para los pasantes, todos aquellos que de alguna manera colaboran con los centros médicos, sea privados o públicos, en la prestación de servicios de salud, y dentro de cuyos servicios se puede generar responsabilidad. Claro. ¿Qué tú has observado que hace falta? Bueno, lo que más hace falta es preparación médico-legal. Los médicos tienen que interesarse en ser asesorados por oficinas expertas como Medical Law o como otras que hayan o existan en el sistema, para que conozcan exactamente cómo se generaría la responsabilidad en caso de incumplimiento. Y el Estado lo que más debe hacer, y los médicos también deben empujar por eso, y el colegio médico debe empujar por eso, y las aseguradoras deben empujar por eso, es por una ley que haga obligatorio el seguro de responsabilidad civil médica para todos y cada uno de los médicos y actores del sistema de salud. De esa manera, bajarán los precios de los pocos seguros que hay actualmente, lo hará accesible a todo el mercado. Todos los médicos podrán acceder a un seguro de responsabilidad civil, como lo hace cualquier dueño de vehículos, y todos los pacientes tendrán, cuando reclamen, a una persona distinta al médico que asuma la carga de la reparación del daño, protegiendo así el patrimonio del médico, para que éste pueda seguir desarrollando su actividad sanitaria en una situación de seguridad. Lo más urgente realmente es esto, porque el actual sistema que tiene el colegio médico es insuficiente, no da real garantías a los médicos de que cuando sean condenados reciban una contraprestación, una póliza de seguro. Se habla de que tienen un seguro de responsabilidad civil, pero a juicio de lo que yo conozco es un seguro que solamente es para el colegio médico y apenas de 5 millones de pesos, y eso no satisface en ninguna medida los requisitos mínimos. En ningún país del mundo los médicos pueden actuar en medicina si no tienen un seguro de responsabilidad civil médica, porque su profesión es intrínsecamente, conlleva riesgos, su misma práctica. Así como lleva riesgos el hecho de conducir o lleva riesgo el hecho de construir, asimismo la medicina lleva riesgos que son connaturales o consustanciales a este tipo de tratamientos. Y por lo tanto, se hace una necesidad que en estos próximos 4 años salga la ley o se genere una ley que haga obligatorio el seguro de responsabilidad civil médica y haga obligatorio que todas las aseguradoras pongan a disposición de estos profesionales un tipo de seguro, como ya vemos, un seguro de ley, que le permita actuar dentro de un cierto marco de seguridad. Claro, este es un tema que es muy oportuno que lo menciones, porque incluso beneficia a los pacientes. A todo el mundo, porque a todo el sector. El hecho de que un médico no tenga este seguro realmente resulta preocupante. Es muy preocupante. Es preocupante porque, y qué bueno que mencionaste expresamente el tema del riesgo, porque por lo general la obligación del médico es una obligación de medios. Sí.
Es decir, el médico no está obligado a sanarte. Ujú. Me corriges, Gilberto, si estoy en un En, error. en muchos de los casos no. En algunos, o sea, las obligaciones de los médicos pueden ser de resultado de medio, pero la última sentencia que tenemos a la mano de la Suprema Corte de Justicia establece que no hay un catálogo cerrado de cuáles son de riesgos y cuáles son de resultados, sino que dice que en función de la aleatoriedad del resultado esperado, entonces ese mismo nivel de aleatoriedad te dice si es una obligación de resultado o una obligación de medios. El problema de los seguros actualmente es que son sumamente caros por la baja cantidad de médicos que están que tienen el interés de contratarlos. Claro. Haciéndolo obligatorio, aumenta la base del mercado, todos los seguros pueden bajar de precio, que ahora mismo deben andar entre 28 y 100 mil pesos, un seguro anual, y pueden bajar a montos como 3 mil, 4 mil, 5 mil pesos por póliza de 2, 5, 6, 10 millones de pesos. Lo que permitiría que en el rango de condena que estamos manejando usualmente, que va desde el millón hasta los 7 millones de pesos, con alguna condena que superan los 20 millones de pesos, tengamos un razonable despliegue, redistribución del riesgo de las condenas, lo cual beneficia al médico porque puede ejercer su profesión con seguridad y con un seguro de bajo costo, beneficia al paciente porque tiene a quién cobrar y a la aseguradora porque es mejor negocio. Claro, porque lo que ocurre es que puede darse el caso de que el médico no sea solvente para atender No, y actualmente la situación. una condena deja en la calle a un médico. Claro, o sea, que realmente, y luego de tantos años de esfuerzo y estudio, que por un tema de una mala práctica que puede incluso manchar una carrera de 20 años, 25, 30 años, y el no contar con un seguro realmente se convierte en una necesidad. Es casi irracional. Sí. Mira, Gilberto, lamentablemente hemos llegado al final de la entrevista de Panorama Legal. Nos ha encantado este tema y realmente se hace necesario una próxima ocasión contigo en el programa para abordar otros temas importantes del derecho médico. Muchas gracias por tu participación. Gracias, Boris. A la orden. Bien, amigos, hemos llegado al final de su sección de entrevista en Panorama Legal. Entonces ahora vamos a ir a una breve pausa comercial y enseguida regresamos con la licenciada Ana Nolasco y el segmento Consejos y Novedades. Muchas gracias, Boris, y muchas gracias, público televidente, por la sintonía. El día de hoy, en su segmento Consejos y Novedades, trataremos un tema de mucho interés para todos, que es cómo termina la relación entre un empleador y un trabajador. Es importante conocer qué es el contrato de trabajo. El contrato de trabajo es esa relación, ese acuerdo en que llegan el empleador y el trabajador de que se prestarán unos servicios personales subordinados a cambio de una prestación. El día de hoy trataremos la parte de cuándo es el empleador que decide terminar la relación. Esta, dependiendo de la forma que se utilice, puede conllevar responsabilidades. Cuando el empleador, por alguna causa grave, decide terminar la relación laboral, lo hace mediante el despido. El despido es un derecho que tiene el empleador. De terminar esta relación no tiene responsabilidades de su parte, ya que fue la falta que hizo el trabajador la que motivó o la que justifica la ruptura del contrato. Una de las causas que puede hacer que suceda este tipo de despido es la falta del trabajo, el abandono del trabajo, la falta de diligencia para realizar el trabajo, la falta de honradez o la falta de respeto, la violación o algún tipo de violencia que incurra el trabajador en el trabajo. Una vez ya el empleador tenga identificada cuál es la causa que justifica la ruptura del contrato, es importante que éste lo comunique al trabajador y al Ministerio de Trabajo. Para esto tiene un plazo de 48 horas. Si el empleador deja pasar estas 48 horas y no notifica lo que es el despido, se considera un despido injustificado, por lo que aquí se acarrea a responsabilidades. Una vez ya usted notificó sus 48 horas, tiene que tener el conocimiento que debe de pagar las prestaciones adquiridas al trabajador, para lo cual tiene 10 días que, si no lo hace en ese momento, deberá también de pagar por cada día de retraso un día de trabajo. ¿Cuáles son las prestaciones que le tocan al trabajador por un despido?
le tocan sus vacaciones no tomadas, su salario de Navidad y las bonificaciones que hasta el momento tenga derecho o haya adquirido. En el caso de que usted no tenga ningún tipo de razón para despedir a su empleado, lo debe de hacer entonces por desahucio. El desahucio es el despido injustificado, sin una causa, que simplemente se hace porque deseas romper el contrato. Este sí acarrea responsabilidades y lleva como requisito lo que es el preaviso. El preaviso es informarle al trabajador que ya no deseas que continúe trabajando para ti. Cuando los trabajadores tienen de 3 a 6 meses laborando, tienen aún derecho a un preaviso de 7 días. Cuando excede los 6 meses, tienes un preaviso de 14 días. Y cuando excede el año, tienes un preaviso de 28 días. También tienes que conocer que ese empleado que decides dejar sin trabajo tiene un derecho al auxilio de cesantía, que es un pago que se le da tomando en cuenta su salario y el tiempo que tenga trabajando con usted. Otro de los pagos que también conlleva es el pago de las vacaciones no disfrutadas. Estas vacaciones no se acumulan. En principio no se deben acumular y solamente puedes pagar la de ese año. Pero en el Ministerio de Trabajo, por práctica, se acostumbra a que si no tomó la del año pasado, también se le puede permitir el pago. Otra cosa muy importante es que también tiene derecho a las participaciones. Y en el caso de que desees ya terminar este contrato laboral, también debes de hacer todos estos pagos de manera conjunta dentro de los 10 días luego de que le comuniques que ya no desea que trabajes con usted. Bueno, esto es todo por hoy. Lo esperamos en la próxima, donde trataremos la forma en que termina el contrato el trabajador. Los invito a todos a disfrutar de la Feria Let's Unive en la Universidad Iberoamericana, que tendrá lugar del 21 al 23 de junio del presente año. Es un placer, es todo por hoy.